Tenemos hoy un programa especial titulado Juan Pablo Magno, porque hace unos días el Papa Juan Pablo II se nos fue al cielo. Es un Papa grandísimo, un Papa de una gran talla espiritual, moral e intelectual. Tanto así que ya algunas personas le llaman Juan Pablo II el Grande, que en latín se dice Magno, Juan Pablo II Magno. Quizá usted conoce algo de la vida del Papa, o ha escuchado de él, o conoce otros que han hablado del Papa. En este programa intentaremos contar un poco la vida del Papa y también contar algunas de las cosas que él dijo y que hizo en este mundo. Para comenzar, vamos a decir que el Papa nació en el año 1920 en Polonia, una familia católica, cristiana, sus padres eran padres ejemplares. Pero resulta que Dios poco a poco fue como marcando, bendiciendo con la cruz a Juan Pablo II. El Papa, cuando él nació, ya antes había fallecido una hermanita de él, y a los 9 años resulta que muere la mamá del Papa, y Juan Pablo II, en ese momento llamado Karol Wojtyła, él quedó huérfano de madre. Nada más vivía con su papá y un hermano. Y resulta que al poco tiempo, unos años después, también fallece su hermano, que ya él había terminado de estudiar medicina. Y Juan Pablo II se queda en el mundo, Karol Wojtyła, nada más con su papá. Entonces él va a crecer de la mano de su padre. Cuentan que una vez, o más bien Juan Pablo II contaba, fue con su papá a misa. Y Juan Pablo II, Karol, en ese momento, le tocó ser acólito, ayudar al sacerdote que celebraba la misa. Entonces, después de la misa, le preguntó el joven Karol al papá, papá, ¿cómo estuve en la misa? ¿Ayudé bien? Y el papá le dijo, estuviste muy distraído, tienes que encomendarte al Espíritu Santo. Y él contaba que desde entonces adquirió la costumbre de encomendarse al Espíritu Santo para ayudar en la misa y luego para vivir bien la misa. O sea, el papá era una persona que le dio un gran ejemplo a Karol Wojtyła para que él pudiera, desde pequeño, iniciar su vida cristiana. Más adelante tuvo lugar la invasión de los nazis en Polonia. Karol Wojtyła, él había ingresado a la universidad en el año 1938, con 18 años, pero con esa invasión él tuvo que dejar la universidad. Luego, cuando estaba ya siendo invadida Polonia, Karol Wojtyła trabajó en una cantera. Estamos ya en el año de 1939, cuando Polonia fue invadida por los nazis. Y resulta que, junto con eso, él decidió ingresar al seminario. Porque un año más o menos, en el año 1941, su padre muere, el papá de Karol Wojtyła. Él tenía entonces 21 años. Y la reacción de él, ¿cuál va a ser? Al ver su país invadido, al ver su familia que ha desaparecido, porque entonces se quedó él solo en el mundo. Ya no tenía ni papá, ni mamá, ni hermano, se quedó solo en el mundo. ¿Y él qué decide ser? Decide entregar su vida a Dios como sacerdote. Esto es muy importante, porque él podría haber dicho, bueno, ¿Dios dónde está? Dios me quitó a mi mamá y a mis hermanos y a mi papá. Y Dios ha permitido que Polonia sea invadida por esta fuerza de ocupación de los nazis. Pero él no se rebeló contra Dios. Más bien pensó que Dios tenía un plan para él. De hecho, él luego contaba que en esos años, durante la invasión nazi, fue atropellado por un vehículo y quedó tirado en la calle. Tanto así que algunos pensaron que estaba como muerto, pero una señora lo recogió, se lo llevó y al final él vivió. Él siempre vio ahí como la mano de Dios que le había dejado vivo para algo. O sea, vemos, ya desde muy joven tenía él como esa vida interior de ver la mano de Dios en acontecimientos aparentemente negativos o contradictorios. Resulta que el Papa, o Juan Pablo II, Karol Wojtyła, entró a un seminario clandestino, porque no se podía estudiar en ese momento en que estaba Polonia invadida, pero pudo hacer los estudios sacerdotales de manera clandestina, y en el año 1946 fue ordenado sacerdote, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Un poco tiempo después, él fue a hacer estudios superiores en Roma,
y en el año de 1958 fue consagrado como obispo auxiliar de Cracovia. Él tenía apenas 38 años, obispo auxiliar, y tuvo un ministerio muy fructífero. El problema era, entre comillas, que estaba él viviendo en una Polonia que en ese momento estaba invadida o dominada por los comunistas. O sea, que seguía el sufrimiento en la vida del obispo Karol Wojtyła. Como usted sabrá, los comunistas eran o son un sistema ateo. Un sistema ateo que no creían en Dios y por tanto no creían en el ser humano. De hecho decía alguien, si Dios no existe, todo se vale. Y por eso los gobiernos comunistas en todo el mundo en el siglo XX llegaron a eliminar, según estudios recientes y muy serios, más o menos a unos 100 millones de personas. Porque como no creen en Dios, no les importa el ser humano. Y de hecho, se cuenta que en esa época, ahí en Polonia, donde estaba el Papa, los comunistas decidieron hacer una ciudad como modelo, una ciudad donde no habría una iglesia. Y entonces, siendo él el obispo en Cracovia, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, él intercedió ante las autoridades comunistas y puso mucho de su parte para que sí hubiera una iglesia ahí y se construyó esa iglesia. Porque no se puede sacar a Dios de la vida de las personas. Vemos, por tanto, cómo él fue creciendo en ambientes adversos. Dios lo iba preparando. Nos puede servir en nuestra vida. A veces uno puede quejarse ante una dificultad económica, una enfermedad o un dolor, pero todo eso Dios lo va permitiendo. Dios va como tallándonos, como moldeando la figura de Cristo en nuestra vida. Y no hay que rebelarse uno. Por supuesto hay que poner los medios para que aquello, si se puede, cambie. Pero si no, es señal que Dios lo quiere. Dios, decía alguien, bendice con el signo de la cruz, y a Karol Wojtyła lo bendijo con el signo de la cruz. Un poco más adelante, él tuvo la oportunidad de asistir al llamado Concilio Vaticano II, que fue un concilio muy importante en la vida de la Iglesia. Terminó en el año 1965, del año 62 al año 65. Y Karol Wojtyła era ahí uno de los obispos más jóvenes y tuvo mucha participación, mucho protagonismo en ese concilio que vino a abrir la humanidad para la Iglesia y que trajo cosas muy positivas, aunque desgraciadamente después algunos interpretaron mal el auténtico espíritu del concilio. Pero el Papa, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en ese concilio, el Papa entonces, era Pablo VI, el cardenal Wojtyła, él fue asimilando todo el espíritu del concilio y de hecho su vida después va a ser aplicar el Concilio Vaticano II en la vida de la Iglesia. Quería referirme cómo en el año 1967 él fue nombrado cardenal, aunque antes, en el año 64, había sido nombrado arzobispo. O sea, siendo muy joven, a los 47 años, ya era él cardenal de la Iglesia Católica, un príncipe de la Iglesia. Siempre seguía en ese ambiente del mundo comunista en Polonia. Él era un obispo, un arzobispo, un cardenal en el otro lado del telón de acero, en aquellos países de la Europa Oriental que estaban bajo la bota comunista. Llegamos al año 1978, fallece el Papa Pablo VI, un Papa también muy importante, un Papa muy santo. Luego es elegido el Papa Juan Pablo I, que apenas vivió como un mes, unos 33 días. Y resulta que el 16 de octubre de 1978 fue elegido como Papa el cardenal Karol Wojtyła, que eligió el título de Juan Pablo II para darle como continuidad al Papa anterior, que había unido los nombres de Juan XXIII y Pablo VI, que habían sido los papas anteriores. Y así, en una noche del 16 de octubre de 1978, él fue presentado ante el mundo como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, el nuevo obispo de Roma, el romano pontífice en todo el mundo. Cuando él llegó al balcón, ahí en la plaza de San Pedro, en ese balcón dijo unas palabras que luego va a repetir en toda su vida. Dijo, alabado sea Jesucristo, lo dijo en italiano. Y esas palabras el Papa las repitió luego miles de veces, porque como usted sabrá, él es la cabeza de la iglesia fundada por Jesucristo. Y por eso el Papa buscaba que toda la gente siempre alabaran a Jesucristo. Quería referirme, estaba pensando, Juan Pablo II se le llama ahora a muchas personas Juan Pablo el Grande, el Magno. ¿Por qué este título de Magno? ¿O en qué se basa? Diría, en buena parte por su gran humildad.
Entre más humilde es alguien, más se llena de Dios. La humildad es vaciarse de uno mismo para que Dios entre. Es interesante ver lo que él dijo en el discurso